Bueno, ministro, ¿cuál ha sido la reacción del sector sindical ante una propuesta del gobierno que no nacionaliza el sistema y no elimina las AFPs? Sí, bueno, primero, dentro del contexto hay que plantear que el sistema previsional salvadoreño, tal como está diseñado hasta este momento, era un sistema totalmente injusto, asimétrico y fundamentalmente favorecía a un pequeño grupo, como lo hemos anunciado este día. Habían 684 personas con pensiones VIP, y esas 684 personas se ha erogado del fondo del Estado 345.644.384. Estamos hablando de que solo estas 684 personas se llevaron cerca de 346 millones de dólares. Y eso era, por un lado, pensiones de 6.000, 5.000, 4.000, 5.200, etcétera, a costa de que otra gente tuviera 180 dólares de pensión. Esta reforma es progresiva y viene al revés, viene a levantar la estratificación salarial más baja que hay, a tal grado de que de 940.000 trabajadores que tenemos en el sector formal, que tienen un sueño llamado pensión, 622.000 trabajadores tienen salario mínimo en El Salvador. Todas estas personas que hoy tienen un salario mínimo de 365 dólares y se pensionan, ellos va a llegar a 400 dólares su pensión. Así que vamos levantando la estratificación social desde más abajo, y los únicos que van a salir afectados son estas 684 personas, que les vamos a disminuir la pensión VIP que tienen, y de 6.000 dólares se van a quedar en 3.000 dólares. Este trabajo y este proyecto de pensión fue trabajado con el sector sindical. Se trabajó con ellos y ellos han planteado el principio de solidaridad. Y el principio de solidaridad es ayudar a quien más lo necesita. O sea, la gente que ha tenido pensiones, bueno, tenemos 200.000 personas ahorita pensionadas. De esos 200.000, hay cerca de 150.000 que les va a llegar el nivel a 400 dólares. Todavía hay pensiones de 210 dólares, 220 dólares, de 310 dólares. Y hoy todas estas personas que ya están pensionadas van a llegar a una pensión de 400 dólares. Así que es una reforma justa, una reforma bastante integral y sobre todo premiando a los sectores más vulnerables. Lo han visto bastante bien. Hasta este momento hemos tenido comunicación con ellos y ellos ven bastante bien. Por supuesto, las aspiraciones siempre a veces son más fuertes, pero otra cosa es la capacidad con la que se tiene. El Estado está invirtiendo una gran cantidad de dinero en esta reforma, pero sí, la unidad sindical salvadoreña representa 200 sindicatos, es la más grande que tenemos en el país que representa el movimiento sindical, y esta unidad sindical salvadoreña ya ha salido dando su planteamiento de respaldo a la reforma. Esto no significa que ellos hayan cedido a su meta o a su objetivo central de nacionalizar el sistema. Ellos exigen bastante. La unidad sindical ha planteado que debió verse hecho una reforma y eliminado el 100% de las AFP. Sin embargo, el gobierno tomó la decisión de que las AFP han tenido una movilidad, una cintura bien amplia para definir sobre el fondo, pero hoy esto se termina, porque con la creación del instituto, el ente rector es el instituto. Las AFP van a ser única y exclusivamente eso, administradora, pero el instituto es quien define todas las reglas en el tema previsional en El Salvador. Así que hoy la movilidad que van a tener las administradoras es muy mínimo. O sea, sí van a tener la base de datos y van a administrar el fondo de pensiones, pero no con esa gran rentabilidad que han tenido. Hoy las reglas del juego las define el instituto.
Para mejorar el sistema, solo para cerrar este punto, para mejorar el sistema de pensiones no es necesario eliminar las AFP. No es preciso. Lo que se necesita es hacer una reforma bastante con un pensamiento muy de justicia y de prevalecer a los sectores más golpeados. No creemos por el momento que las AFP deben desaparecer, más creemos que sí se deben de supervisar y controlar. Y esto, el ente, así queda en la ley, el ente rector del sistema previsional en El Salvador es el instituto. Por lo tanto, las AFP, la movilidad que van a tener es muy mínimo, el margen que van a tener es muy mínimo y van a tener que sacrificar parte de sus ganancias para que el sistema de pensiones, la bolsa como tal del monto de pensiones, se mejore. Queda una parte por mandato de ley también bien claro y específico que dice que la tasa de rentabilidad que deben de tener el fondo de pensiones no bajará del 7%, la tasa de interés, cuando los gobiernos de Arena y del FMLN tuvieron tasas de 1.3%. Hoy va a quedar que la tasa mínima es del 7%. Así que todo eso vamos a ir reconstruyendo ese bolsón de pensiones que prácticamente ya se metió mucha mano del Estado. Esa es la otra parte que también dice la ley, que se prohíbe terminantemente que el Estado meta manos en el fondo de pensiones. Queda totalmente prohibido eso. La tasa de rentabilidad no bajará el 7%. 7% de la tasa de interés. De los nuevos certificados de inversión previsional. Sí, pero de los vigentes. Igual, nomás entra en vigencia la ley es el 7%. Pero los vigentes, los que vengan, los que estén en el futuro, todos van a tener el 7%. Toda la inversión que tiene actualmente el ahorro de pensiones, todos los fondos de los trabajadores, hasta el 45% que están invertidos en instituciones públicas, se actualiza hasta el 7% anual. De rentabilidad, por ley. Va a tener, si queda definido por mandato de ley, la tasa de interés del 7%, y es que esta tasa es competitiva a nivel nacional e internacional, pero además de ello, la pensión de los trabajadores se forma con el capital que tiene más la tasa de interés. Por eso es que hemos tenido históricamente un sistema de pensión paupérrimo, porque con una tasa del 1.3 que pagaban los gobiernos anteriores, obviamente no iba a haber una buena pensión. Así que hoy se actualiza eso y no se prestará un 5 del fondo de pensiones que esté abajo del 7%. No se emitirán nuevos SIP, nuevos certificados. Probablemente se emitan en su momento, eso lo va a definir el instituto, pero lo que no se va a poder es que ni un empréstito, por mínimo o grande que sea, no bajará la tasa del 7%. Y eso queda por mandato de ley. Queda por mandato de ley que la tasa mínima será 7%, y además de eso que el gobierno o cualquier gobierno de turno no mete las manos al fondo de pensiones como lo metió Arena y el FMLN. ¿Cuál será la diferencia, ministro, del Instituto de Salvadoreño de Pensiones a la actual Superintendencia Adjunta de Pensiones? No, sí, son dos cosas distintas. La Superintendencia tiene la Contraloría un tanto bajo la ley SAP, pero una cosa es un tanto la fiscalización y otra cosa es emitir las directrices estratégicas de un sistema previsional. O sea, la Super tiene una parte nada más, que es la parte de Contraloría y de fiscalización, pero el instituto va a tener la parte integral. Por eso queda, ese es el aspecto conceptual como queda en la ley. Dice, el instituto será el ente rector en materia del sistema previsional en El Salvador. O sea, quien va a definir las grandes líneas estratégicas va a ser el instituto. ¿Y habrá representación de la clase? Y el instituto va a estar conformado. ¿Cuánta representación? Sí, el instituto va a estar conformado de cada sector. Va a estar conformado por trabajadores, va a estar conformado por empleadores y va a estar conformado por el gobierno. ¿En partes iguales o diferentes? Probablemente mayoritariamente la va a tener el gobierno,
pero va a estar representado de forma tripartita. Van a estar representados los trabajadores, van a estar representados los empresarios y van a estar representados el gobierno, probablemente con una cuota mayoritaria el gobierno. Sí. La eliminación de las cuentas individuales también era otra de las demandas de los sindicatos. ¿Cuál ha sido la reacción de los sindicatos a esa reforma? Los sindicatos, yo tuve ya una conversación con ellos después del lanzamiento oficial de la reforma. Hablé con ellos y en los próximos días vamos a hacer una reunión bien amplia para explicar toda la reforma, porque son cerca de 800, 900 páginas, pero vamos a hacer una explicación completa de todo cómo va la reforma y hay un mecanismo de comunicación permanente. Los sindicatos están respaldando la propuesta. Ellos saben que en este gobierno, bajo el mandato del presidente Bukele, no se iba a hacer una reforma excluyente o que siga premiando a los mismos, y prueba de ello es lo que ha pasado ahora con las VIP. ¿Cuál cree que va a ser el punto de honor o la demanda principal de los sindicatos en la discusión que se tenga de la reforma en la Asamblea Legislativa? No lo sé. Podría intentar leer porque he sido dirigente sindical, pero no quisiera adelantarme porque eso puede ser malinterpretado adelante y digan, el ministro ya está definiendo un guión de los sindicatos. Quiero ser muy respetuoso de la postura que los compañeros van a tomar en su momento y dónde van a apuntar un poco más, pero la verdad es que con ellos hemos estado teniendo una comunicación muy fluida. Incluso el presidente de la República se ha reunido con los sindicatos. Los trabajadores pedían una tasa de reemplazo del 70% y la reforma, según afirmaron esta mañana, alcanzaría aproximadamente del 50 al 55% del promedio salarial de los últimos 10 años de cada trabajador. ¿Es así? No es tan así. Eso es que para todo vamos a ver, tres cosas elementales. La primera es que para aquellos trabajadores que hoy tienen ganando el salario mínimo, con la actual tasa de reemplazo, que es del 30%, les tocaría $180. Y eso se lleva a pensión mínima. Esas personas que hoy están trabajando y están ganando $365, que es el salario mínimo, y hacen un trámite de pensión en este momento, ya con la nueva reforma, ellos van a tener una pensión de $400. Estamos hablando entonces que para ellos, si lo queremos traducir en términos de tasa de reemplazo, es el 110% que les queda. Ahora, para el otro segmento de la población va el 30% adicional del que se tiene para todos. Y para un pequeño grupo de 684 va una reducción casi del 50%. O sea, los que tienen pensiones de $6,000 se van a reducir a $3,000. Y solo con eso tenemos una reducción y un ahorro que va a ir al sistema de pensiones de $6.5 millones. Así que no, si ahorita depende desde qué ángulo se lea los números. O sea, si ahorita la tasa de reemplazo es del 30% y nosotros estamos diciendo que vamos a dar un 30% adicional, pero hay una situación bien compleja, que acá se dividen, hay una fórmula de dividir los salarios, incluso los aguinaldos, según el sistema de pensión, y ahí sí puede leerse el porcentaje de la tasa de reemplazo de diferentes ángulos. Yo me quedo con lo que dice la ley. La ley dice que de las pensiones que ahorita se tienen los trabajadores, va a llegarles un incremento del 30% más. Y a los cerca de 600,000 trabajadores, 626,000, que es donde está la mayoría de trabajadores de este país, les va a llegar el 110%. ¿Cuánto va a costar anualmente esta reforma de pensiones?
Sí. Estamos haciendo estimaciones. Yo me enfoqué más sobre el aporte del Ministerio de Trabajo, estuvo más focalizado sobre el enfoque previsional. Sobre el enfoque eminentemente fiscal lo maneja un poco más el ministro de Hacienda, porque la decisión del presidente fue que esta reforma llevara dos enfoques. Uno, responsabilidad fiscal, y por eso tenía que estar el ministro de Hacienda, y el otro enfoque eminentemente previsional, y por eso incorporaron al Ministerio de Trabajo en el debate. Hemos estado trabajando desde hace un año la reforma, y el tema eminentemente fiscal, de impacto fiscal, lo maneja fundamentalmente el ministro de Hacienda, y yo podría dar unos datos, pero pueden ser estimaciones, y en esto hay que tener mucho cuidado porque se trata de dinero. ¿Qué cuerpos de ley son los que se reforman, ministro? ¿Usted ya leyó toda la reforma? Sí. Bueno, primero, si quiere, para no equivocarme, se los... Hay tres tipos de cuerpos de ley. Sí. La ley de creación del instituto, que esa lleva su formación, su nacimiento jurídico a partir del nuevo sistema. La ley de pensiones como tal, que también se reforma, la ley de pensión, y la derogatoria del FOP, partiendo que el gobierno toma la decisión de no tocar el fondo de pensión, se aplica de forma automática con esta nueva modalidad la derogatoria del FOP. Así que va la derogatoria del FOP, va la ley de pensión y la ley de creación del instituto. Tres cuerpos de ley. ¿Por qué el gobierno dice que se han robado 10.000 de 12.000 millones de dólares? Cuando ese dinero ya está prestado, está invertido o prestado en el Estado. ¿Por qué hablan de robo? Bueno, vamos a ver. Cuando el dinero, cuando el Estado o el gobierno consigue un empréstito internacional, está sometido a las tasas de interés competitivas del mercado, tanto nacional como internacional. Y el gobierno de la República, los gobiernos de Arena y del FMLN, hicieron créditos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BID, con tasas de interés del 7, el 8 y el 9%. Y la plata de los trabajadores le pagaron el 1.3. Entonces tomó el dinero el gobierno de Mauricio Funes, el gobierno de Sánchez Serén, el gobierno de Tony Saca, los gobiernos de Arena, y tomaron ese dinero, que es el Fondo de los Trabajadores, y a las instituciones internacionales les estaban pagando el 7 y el 8% de tasa de interés, y a los trabajadores les estaban pagando el 1.3. Por lo tanto, ahí nosotros sumamos toda la cantidad de plata de que debió verse adquirido en concepto de interés. Prácticamente el gobierno se ahorró cerca de 10.000 millones de dólares, que debió haber sido plata de los trabajadores, y que el fondo de pensiones ahora estaría mucho más nutrido. ¿Hay algún mecanismo para recuperar eso? Sí, lo que pasa es que a nosotros con este gobierno nos tocó que prácticamente ya encontramos solo papeles. La plata se ha gastado, la plata se ha utilizado, la disponibilidad incluso financiera es muy reducida, pero de todas formas nosotros como gobierno inyectamos cerca de 500 millones de dólares al fondo, a fin de que las AFP paguen y cubran todo la responsabilidad que se tiene con el sistema. Así que y también es progresiva, porque lo más seguro es que en los próximos años nos va a tocar ya el gobierno no solamente estar 500, sino va a andar un promedio de 650 millones de dólares. Okay. ¿Cuáles serían sus expectativas sobre el debate legislativo de esta reforma? ¿Y cuándo espera usted que se apruebe? Este mismo año. Este mismo año tiene que quedar aprobado. El regalo que el presidente Bukele le entrega a los trabajadores con un sistema
con un sistema previsional justo, especialmente para los sectores más vulnerables, creo que como premio debe de ser este mismo año. Y antes de cerrar la finalización del año, a nuestro juicio debe de estar aprobada y publicada en el Diario Oficial la reforma. ¿Espera que se llamen a todos los sectores? Sí, como repito, nosotros hemos socializado, hemos discutido, hemos analizado con los diferentes sectores. Se tomaron en cuenta empresarios, empleadores, y también se tomaron en cuenta trabajadores, movimiento sindical, pero de todas formas la Asamblea Legislativa puede hacer lo que crea conveniente, escuchar a quien sea. Lo que sí creemos desde el gobierno que es sumamente factible es que este mismo año debería de quedar aprobado y sería uno de los mejores legados de este año para la clase trabajadora.